Bien, pues hoy nos metemos de lleno en un relato corto que es una auténtica joya y a la vez un puñetazo en el estómago. Hablamos de El niño de Junto al cielo, de Enrique Congrains Martín. La fuente que tenemos es el propio texto, y lo que vamos a hacer es seguir a su protagonista, un chaval llamado Esteban, en su primer gran día, en la ciudad de Lima. Un viaje que empieza con muchísima suerte y acaba, ya veremos cómo acaba. Sí, porque es mucho más que la historia de un niño, ¿eh? Es una radiografía, yo diría que brutal, del choque entre la inocencia, esa inocencia casi rural, y la lógica, depredadora de la ciudad. Totalmente. Es la confianza contra el engaño, pero lo que de verdad a mí me fascina es cómo el autor convierte a Lima en un personaje más. Sí. En una especie de monstruo mitológico al que este pequeño héroe pues se tiene que enfrentar. Totalmente. Y además la historia arranca con un momento que parece sacado, de un cuento. Esteban, que es un crío de 10 años, recién llegado de la sierra, va caminando y de repente en el suelo se encuentra un billete de 10 soles. ¿Ya? Para él no es solo dinero, es algo casi mágico. El texto lo describe de una forma genial. Se pregunta, ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Claro, como si tuviera voluntad propia. Eso es. Y fíjate que ese hallazgo es la llave que le abre la puerta a la ciudad, porque hasta ese momento Lima para él es la bestia con 1.000.000 de cabezas. Esa imagen es potentísima. No es una metáfora casual, para nada. Es su manera de procesar algo que le sobrepasa por completo. El ruido, la gente, el caos. Claro, viene de Tarma, del interior, y de repente lo sueltan en este organismo vivo que para él es amenazante. Exacto. Y viven en un lugar que él mismo ha bautizado con una inocencia que te rompe un poco, el barrio de Junto al cielo. Que en realidad es una barriada de chabolas. Claro, en el Cerro El Agustino. Y desde ahí, desde ese lugar con ese nombre tan poético, desciende para meterse literalmente en las entrañas de la bestia, con el billete en el bolsillo como si fuera un amuleto. Pero es que el amuleto es también un espejo, y aquí la psicología del personaje se vuelve complejísima. Sí, es verdad. El relato nos dice que Esteban se siente incompleto a pesar de haber cumplido 10 años, que era su gran meta en la vida. Y de repente se encuentra un billete de 10. Exacto. Él tiene 10 años, el billete vale 10 soles. Es como si el destino le estuviera ofreciendo la pieza que le falta. Para estar completo. Esa creencia en una señal del universo es lo que lo deja en una situación de vulnerabilidad absoluta. Es la tormenta perfecta, claro. Con esa sensación de poder recién adquirido, se pone a callejear por la zona del mercado mayorista y se siente un bicho raro, un extraterrestre, hasta que ve a un grupo de chavales de su edad. ¿Jugando a las canicas? Jugando a las canicas. Es un momento de alivio para él y para quien lee, ¿eh? Sí. Por fin ve algo que entiende, un código universal de la infancia. Pero es una falsa sensación de seguridad, porque de ese grupo, que representa la normalidad, se descuelga uno que ya no juega con esas reglas. ¿Pedro? Pedro. El contraste entre los dos es inmediato y brutal. Esteban es pura timidez, inocencia. Sí. Y Pedro es más alto, tiene, dice el texto, ojos inquietos y una seguridad que huele a kilómetros a calle, a supervivencia. Es un niño forjado por la ciudad, un huérfano que se busca la vida como puede. Él mismo lo dice, sin tapujos. En el mercado cuido la fruta, duermo a ratos. Ya te está diciendo que su vida no es un juego. Claro. Y ahí se establece una dinámica de poder instantánea. Pedro no solo le ofrece compañía. No. Le ofrece un manual de instrucciones para esa bestia que a Esteban tanto le asusta. Pedro es el guía, el que sabe, y en cierto modo, él mismo es la bestia en miniatura. Sí, es una de sus cabezas. Una de esas cabezas del monstruo, sí, moldeado por la necesidad. Y Esteban, que está desesperado por conectar, pues está listo para confiar ciegamente en él. Y lo que me parece increíble es la rapidez con la que confía. Apenas han cruzado 4 palabras y, llevado por el orgullo, por esa necesidad de demostrar que él también vale, le enseña su tesoro. Va y se le enseña. Mira lo que me encontré. La reacción de Pedro es la clave de todo. No ve un objeto mágico para guardar como lo ve Esteban. No, ve capital. Ve capital, exacto. La mente de Pedro funciona en otra frecuencia. Esteban está en el plano del pensamiento mágico. Y Pedro está en el de la economía de subsistencia más pura y dura. Totalmente. Y su propuesta es, directa a la yugular. Le dice, caray, yo con 1 libra haría negocios, palabra que sí.
La palabra negocios. El plan que le vende es sencillo, brillante y para Esteban irresistible. Comprar 10 soles en revistas y revenderlas por la tarde por 15. Y repartir ganancias. Claro, a partes iguales. 2,50 para ti y 2,50 para mí. Y aquí es donde se ve el choque brutal de dos mundos. Para Esteban, el billete es el fin del camino, es el tesoro. Sí. Para Pedro es el principio, es la herramienta. Y la propuesta de Pedro es diabólicamente inteligente porque no apela a la codicia. No, es verdad. Apela al sueño de Esteban de ser completo, de ser un hombre de negocios. Le está vendiendo una identidad. Es una promesa. Es la promesa de que su billete mágico se puede transformar en muchísimos billetes más. Y eso es demasiado potente. Lo más fascinante es que Pedro, sin saberlo, está aplicando las reglas más básicas del capitalismo salvaje. Totalmente. Inversión, plusvalía, control de los medios de producción, que son las revistas, y, finalmente, la estafa al inversor. Es que Esteban no es un socio capitalista, como él se cree en su fantasía. No. Es solo la financiación. Con Grains nos está mostrando una microeconomía de la supervivencia con una crueldad que asusta. Y Esteban, pues claro, se lanza de cabeza, se suben al tranvía arreando, o sea, sin pagar, sí. Una pequeña transgresión que para Esteban es... parte de la aventura. Claro, una iniciación en los códigos de la ciudad. Y en ese momento, su miedo a la bestia desaparece por completo. El texto dice que ahora la ciudad le parece bondadosa, amigable. ¿Y por qué? Porque ya no está solo. Exacto. Tiene un guía, un amigo, cree que ha domado a la bestia. Llegan a la distribuidora de revistas y aquí hay una escena que es pura tensión. Esteban tiene que soltar el billete. Uf. Y le cuesta. El narrador nos dice, desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Es su conexión con la suerte. Con su identidad de ese día, eso es. Pero Pedro, con esa seguridad que tiene, se lo quita de la mano y paga. En ese segundo, Esteban le entrega a Pedro no solo el dinero, le entrega todo el control. Ha cedido por completo su poder. Pero él no lo ve así, claro. No, él está eufórico. Su percepción está totalmente distorsionada por el entusiasmo. Ya no es un niño perdido de la sierra. No. Es un empresario a punto de triunfar en la capital. Está viviendo la narrativa del sueño del migrante, pero en una versión acelerada y, bueno, a punto de estrellarse. Y no se da cuenta de que las reglas de la amistad y la confianza de su pueblo aquí no aplican. Para nada. Y para colmo, el plan funciona. O parece funcionar. Llegan a la Plaza San Martín y el negocio es un éxito. Venden casi todas las revistas en un momento. La euforia de Esteban debe ser indescriptible. Imagínate, por fin alguien ha triunfado en su primer día. Y justo en ese pico de felicidad, Pedro ejecuta la parte final de su plan. Con una sangre fría que da miedo. Le dice que tiene hambre, algo totalmente creíble, y le pide a Esteban que vaya a comprar algo. Y le da un sol, supuestamente de su parte de las ganancias, lo que refuerza esa ficción de que son socios. Claro. Y le da instrucciones muy precisas. Anda a la primera tienda que hay en la calle de la Unión. Es una jugada maestra. Perfecta. Lo aleja del lugar con una excusa perfecta y una tarea concreta que le va a llevar tiempo. Y el autor añade un detalle que es cruelmente perfecto. Esteban quiere comprar un pan con jamón que cuesta $1.20. No le llega. No le llega el dinero. Tiene que cambiar el pedido por unas galletas. Ese pequeño contratiempo, esa duda, ese cambio de planes, le hace perder unos segundos o minutos que son preciosos. Todo está calculado, todo, para asegurar la huida de Pedro. Es la astucia de la calle personificada. No es una improvisación, es un método que seguramente ha perfeccionado con el tiempo. Y entonces llega el momento de la verdad. Esteban vuelve, con sus galletas, sintiéndose el mejor socio del mundo. Y no hay nadie. Nada. Ni Pedro, ni la última revista, ni los 15 soles de la venta. Nada. Vacío. Y su primera reacción, claro, es la negación. Tiene que ser un error. Se aferra a cualquier explicación lógica. Piensa. Seguramente me he demorado y Pedro ha ido a buscarme. A lo mejor ha ido a conseguir cambio. Exacto. Su cerebro se niega a aceptar el engaño porque aceptar eso significa que todo su mundo, toda su percepción de ese día, se derrumba. Y aquí empieza la parte más angustiosa de leer, yo creo. La espera. Uf, sí. El autor es casi sádico en cómo nos hace sentir el paso del tiempo. Se pone a preguntar la hora. Primero, un hombre le dice que son las 5. Sigue esperando. El tiempo pasa lentísimo. Un buen rato después, le pregunta a una chica, que le contesta con prisa. Las 6:10. El sol empieza a caer. Y más tarde, a un señor de bigotes. 1/4 para las 7.
cada vez que pregunta la hora, se te encoge un poco el corazón. Es que el tiempo se convierte en su enemigo. Al principio del día, el tiempo era una promesa. De aventura. Sí. Y ahora, cada minuto que pasa es la confirmación del engaño y de su propia estupidez. Y la ciudad, que se empieza a iluminar con los letreros de neón, se vuelve otra vez un monstruo. Un monstruo indiferente, brillante y cruel, que no se para por su pequeño drama personal. Él es un punto fijo de dolor en medio de un río de gente que va y viene. Es el colapso total. La ciudad bondadosa ha desaparecido y la metáfora de la bestia vuelve con una fuerza devastadora. Se pregunta si ha sido Pedro quien lo ha engañado o si ha sido la propia bestia con 1.000.000 de cabezas. Y llega a la única conclusión posible, una que es desoladora. Llega a la conclusión de que no hay diferencia. Exacto. Que Pedro no era un individuo, sino una manifestación de la bestia. Una de sus cabezas, uno de sus tentáculos. El engaño no ha sido personal. Ha sido sistémico. Ha sido su bautismo de fuego en las reglas reales de la ciudad. La bestia le ha dado la bienvenida a su manera. El final es de una tristeza infinita. El relato termina con Esteban aceptando la realidad, dominándose para no terminar en pleno llanto. ¡Qué frase! Y en un gesto que es a la vez patético y lleno de significado, muerde una de las galletas que iba a compartir con su supuesto amigo. Y desolado, se va a coger el tranvía de vuelta junto al cielo. La gran aventura se ha convertido en la gran lección. El arco del personaje es de una claridad brutal, ¿eh? Empieza con la suerte mágica de un billete encontrado. ¿Sí? Y termina con la pérdida no solo del dinero, sino de algo infinitamente más valioso. La inocencia, la confianza en los demás. La bestia que imaginaba al principio del día se ha hecho real. Y duele mucho más de lo que pensaba. Es que la historia es un microcosmos perfecto de la experiencia del migrante. Sí, totalmente. Llegas a la gran ciudad lleno de sueños, de expectativas, pensando que tus valores, tu forma de ver el mundo son universales. Y te das de bruces con un ecosistema con sus propias reglas. A menudo indiferentes o directamente hostiles. Claro. Y es el doloroso aprendizaje de que para sobrevivir tienes que adaptarte. Esteban aprende, de la peor forma posible, cómo funciona de verdad la ciudad. Que no funciona con suerte ni con amuletos. No. Funciona con astucia, a veces con engaños, con una lógica de supervivencia que no entiende de sentimentalismos. Y el relato nos deja ahí, con la imagen de Esteban derrotado, volviendo a su casa en el cerro. Pero la pregunta que se queda flotando en el aire es tremenda. ¿Y mañana qué? Claro. ¿Esta experiencia lo hunde para siempre? ¿Lo convierte en alguien temeroso y roto? ¿O, por el contrario, es la primera lección, el primer paso para que él mismo aprenda las reglas de la bestia y con el tiempo se convierta en otro Pedro? Para no volver a ser nunca más un Esteban. Exacto. Esa es la inquietante reflexión que nos deja Congrains. Para sobrevivir al monstruo, tienes que convertirte en una parte de él. Es una pregunta que va mucho más allá de este relato y que, bueno, sigue siendo terriblemente vigente.